Nosotros debemos probarle al mundo entero que tenemos un nombre propio, dominicanos, y que somos dignos de llevarlo. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Así se expresaba Juan Pablo Duarte, por lo que el Senado de la República, en el bicentenario de su nacimiento, se une a tan digna conmemoración, ya que en los hombros de este ilustre patriota, con ideas visionarias, descansa el origen y nacimiento de nuestra nación. Y es así que nuestro director Luis Esteves se encuentra en la zona colonial, lugar donde nació Juan Pablo Duarte. Veamos. Así es, Esmirna. Nos encontramos en una parte de la zona colonial donde Duarte recorría todo este sector para ir a la escuela, para ir al comercio de su padre, a la iglesia Santa Bárbara y a la iglesia del Carmen. Ese era el joven Duarte. Ahora nos trasladaremos donde el presidente del Instituto Duartiano, José Joaquín Sabiñón. Con motivo de la celebración del bicentenario del prócer Juan Pablo Duarte, que se inicia en este mes, nos encontramos con el profesor José Joaquín Pérez Sabiñón, presidente del Instituto Duartiano, donde intercambiaremos algunas impresiones sobre la figura de este gran prócer. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Queríamos cambiar impresiones con usted sobre la vida de Juan Pablo Duarte y queríamos de entrada hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo era la vida de Duarte en sus primeros años escolares? Fíjense, hay muy pocos datos de la primera infancia de Juan Pablo, pero sí sabemos que la señora Montilla, una amiga de su mamá, lo alfabetizó. Y después tuvo estudios también con el profesor Manuel Aybar. Pero tenemos que entender que en esa época había muy pocas facilidades para el estudio. Recordemos que estaba cerrada la universidad por las tropas invasoras haitianas y que la mayor parte de los maestros había emigrado con la mayor parte de la población dominicana, hacia Venezuela, hacia Cuba y hacia Puerto Rico. Pero Duarte tuvo una infancia como todos los niños normales y tuvo esos estudios, primero que nada, con la señora Montilla, con el señor Aybar y también con el profesor Moscoso más adelante. Y más adelante del tiempo también, cuando vino aquí el padre Gaspar Hernández. En ese sentido, ¿ellos fueron los que lo alfabetizaron a él? La señora Montilla fue quien lo alfabetizó a él, porque sabemos que la madre de Duarte tenía pocas letras. Ahora sí le inculcaron a su hijo muchas ideas buenas, de las cuales dio muestra durante toda su vida. ¿No me puede abundar algo más el niño, cómo era él cuando era...? Un niño normal que se supone que estuvo íntimamente ligado a ese río Sama, porque suponemos que Duarte se bañaba en el río Sama igual que todos los amiguitos de la época. Era muy importante ese río para todos. Sobre todo que estaba ahí también el almacén de las Atarazanas, la ferretería almacén de su papá, y lógicamente suponemos que Duarte hizo una niñez normal. Tenemos muy pocos datos de su niñez, pero hay suposiciones razonables como las que acabo de decir. ¿Y qué él hacía, hablando precisamente sobre el almacén de su padre? Que tengo entendido que queda un poco cerca de este lugar. Exacto. Del arzobispo Noel. ¿Qué él hacía en ese almacén? En el almacén ferretero de las Atarazanas, Duarte llevaba los libros
de contabilidad de ese almacén. Pero después, en su primera juventud, cuando él regresó de su viaje al extranjero, que tuvo que irse porque como no había facilidad de aprendizaje aquí, su padre lo mandó a estudiar fuera. Y cuando Duarte regresa, el almacén de las Atarazanas representa, yo diría que la célula madre de la República, porque ahí fue que él empezó a alfabetizar y a enseñar a toda la juventud de la época. En ese almacén de las Atarazanas, él le pidió una habitación a su papá y ahí le enseñaba idiomas, le enseñaba historia, le enseñaba geografía, pero lo más importante, le enseñaba ideales de patria libre a toda la juventud de la época y se fue convirtiendo en el líder de esa juventud, en la persona que todos amaban y que todos seguían por su espíritu de ayudar a los demás. Ahí sabemos que él alfabetizó, ahora que está de moda la alfabetización, al almirante Acosta, al futuro almirante Acosta, que en esa época tenía 14 años. Y ahí también él enseñaba esgrima, que era un deporte, pero una cosa muy importante para el futuro, porque la espada y el sable fueron muy importantes en la historia nacional. El machete campesino, el arma blanca, en una palabra, porque las armas de fuego eran muy defectuosas y también se tomaba mucho tiempo en armar un arma de fuego para disparar. Sí, tengo entendido que la juventud de ese entonces, la mayoría practicaban esgrima. Sí, era un deporte del cual Juan Pablo Duarte fue uno de sus propulsores. Yo diría que su primer propulsor ahí en el almacén de las Atarazanas. Y siempre toda su vida continuó ejercitándose en ese deporte. En su primer exilio en Venezuela, en compañía de su tío materno y de Patín, practicaba esgrima también, y Juan Isidro Pérez también era un experto, y Mella también era un experto espadachín. Yo me preguntaba, siempre me he preguntado, ¿por qué Venezuela? ¿Por qué siempre ligan a Venezuela con Duarte? ¿Era que su familia parte de su familia vivían en Venezuela, en Caracas? Sí, la parte materna de su familia vivía en Caracas, Venezuela. Y ahí emigró una gran parte de la población dominicana por las constantes invasiones de los haitianos. Como dije al principio, la clase pensante del país casi toda había emigrado a Venezuela, a Cuba y a Puerto Rico, que todavía eran posesiones españolas. Entonces, como eran criollos españoles o españoles, emigraban para allá. También tengo entendido que parte de los enseres que hay en la casa natal de Juan Pablo Duarte provenían de Caracas, Venezuela, de las propiedades de los Duartes. ¿Es cierto? Precisamente, las únicas cosas que hemos recuperado, los únicos muebles que hemos recuperado que se exhiben en el Museo de Duarte, son conseguidas de la familia de Vicente Celestino Duarte, que fue el único que dejó descendencia de los Duarte. Pero eso es un dato muy importante. Seguro. Muy importante. Con ellos conseguimos en Caracas, Venezuela, esos muebles que exhibimos aquí y algunas otras cosas, como las medias de la mamá de Duarte y varias cosas más en el museo. La familia de Vicente Celestino Duarte, que fue, por cierto, héroe 2 veces, en la independencia y en la restauración. Fue de la gente de la columna del 27 de febrero y después peleó bajo las órdenes del general Luperón en la restauración de la independencia. Pero parece que eso venía de casta o de la sangre, porque también su hermano se destacó. Pero el padre no, el padre lo que era comerciante. Entonces, ¿de dónde venía esa vena revolucionaria que tenía Juan Pablo Duarte? Sus ideales. Bueno, eso se ve que ellos se ocuparon de darle ideales a su hijo, porque cuando el capitán del barco, cuando él va de viaje para Europa, el capitán del barco que está conversando con el señor que fue de tutor, con don Pablo Pujol, un amigo del Papa, lo ofende
diciéndole que si no le da vergüenza viajar con un pasaporte haitiano, él responde: yo soy dominicano. Tenía claro concepto de su identidad. O sea, se habían ocupado en su casa de darle formación adecuada. Su espíritu y valentía, más la fuerza de su juventud, influyen en Duarte, quien sacrificó todo con el fin de alcanzar la anhelada libertad que viera en otras naciones. Es cierto también de que cuando la guerra de la restauración, las armas que le enviaban a Duarte, tengo entendido también que llegaban de Estados Unidos, él decía que esas armas le iban a cubrir con el crédito que tenía su padre en el país. Bueno, a lo que usted se refiere es en la independencia, no en la restauración. Cuando Sánchez le escribe una carta pidiéndole que le mande armas porque se va a efectuar el golpe de la independencia, así sea a costa de una estrella, Duarte le responde con la carta llamada del sacrificio, donde le pide a la familia que venda la casa para comprar armas y traer armas para poder libertar el país. Duarte le dijo en esa carta también que luego, con el crédito de su padre, él trabajaría para reponer a la familia los bienes que pudieran perderse en la venta de la casa. Y hay un dato que lo desconocen muchas personas. La edad de Duarte cuando la independencia, muy joven por cierto. ¿Qué edad tenía él? Que era muy extraño que una persona tan joven tenga esos ideales. Desde joven él se dedicó a la causa de la libertad. Cuando el capitán del buque, que hemos referido, lo ofende, él baja a su camarote y se promete a sí mismo que dedicaría su vida a libertar la patria. Y cuando regresa de Europa, ya a los 20 años en el almacén de las Atarazanas empieza a concienciar a la juventud de la época. Y en el 38 ya Duarte forma la Sociedad Secreta de la Trinitaria teniendo él 25 años. Cuando ocurre el 27 de febrero de 1844, Duarte es el padre de la patria a los 31 años. ¿A los 31 años? A los 31 años. Wow. Joven. Jóvenes todos. Jóvenes todos. Él era el líder de la juventud de la época. Fue con los jóvenes que Duarte trabajó. En la juventud fue que, bueno, Rosa Duarte cuenta que le decían la revolución de los muchachos por la juventud de todos ellos. Es increíble. El más viejo era Vicente, que tenía 10 años más que Juan Pablo, y sin embargo seguía las orientaciones de Juan Pablo. ¿Hay algo que influyó en la declaración efímera en sus ideas libertarias? ¿Qué influyó en él? Sí, yo creo que todo eso tuvo que ver. Eso, y además cuando llega a los Estados Unidos, ve esas luchas del pueblo americano por los derechos del hombre, cruza el Atlántico y va a Inglaterra y presencia en ese país cómo se está desarrollando esa potencia industrial y esos derechos también, y cruza a Francia entonces, y en Francia todavía están vigentes los ideales de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y fraternidad. Va a Barcelona, por los Pirineos, y ahí es donde, según sus palabras, capta el mensaje, porque cuando regresa aquí, que lo van a recibir en el puerto de ese Osama, la juventud, la muchachada de la época, y vienen con él a la sala de esa casa natal, donde él nació, aquí en el Instituto Duartiano, y le preguntan qué fue lo que más le impresionó de ese viaje. Duarte responde sin vacilación: los fueros y libertades de Barcelona, los cuales algún día daré a mi país. Duarte se había casado con la patria. Él tuvo amores, sí, y amores muy lindísimos, uno de ellos con Nona Lluvere, pero sobre todo su amor era la patria. Toda su vida. Tengo entendido que él tuvo dos amoríos. Sí, él se comprometió primero con la Bobadilla, con María Antonia Bobadilla, y le regaló una sortija que tenemos aquí en exhibición en el Museo de Duarte. Pero después sus amores con Nona fueron grandiosos. Nona lo adoró y permaneció soltera hasta su muerte.
cuando regresan los restos de Duarte en 1800 y pico, que sacan a Nona al balcón, ya una ancianita ciega, le dice: hasta aquí te seguí, Juan Pablo, y se arrodilló. Al poco tiempo muere Nona, soltera, que adoraba a Duarte todavía. Ese es un dato que yo también desconocía. O sea que se ve que Duarte, además de romántico Sí. y de patriota, tuvo una juventud bien intensa, No, y también, unos amores y intensos. también aparte de eso, era una persona, ¿qué te diga? Un hombre normal. Era normal, incluso guitarrista, violinista. Tocaba guitarra y tocaba flauta. Y Sánchez también tocaba guitarra. Otra de sus características era su habilidad para la estrategia. ¡Qué inteligente era! Logró filtrarse entre los reformistas haitianos para continuar su obra independentista. Pero Duarte desarrolló algo increíble para esa edad. Yo siempre consideraba a Duarte un estratega, porque tengo entendido por qué se convirtió en agrimensor. Es cierto que era para ubicar, para tener el control sobre sus hombros de cada territorio, Duarte, sobre cómo él iniciar la lucha. Sí, todo eso tiene que ver con el movimiento de la reforma en Haití, que Duarte muy acertadamente apoyó la revolución haitiana para poder tumbar al dictador Boyer, que tenía control absoluto de la isla. Y así debilitaba a los haitianos y cogía preeminencia a él. Y entonces Duarte apoya ese movimiento de la reforma. Y en ese movimiento de la reforma, él le dice a los demás del gobierno, del nuevo gobierno, cuando hay un nuevo gobierno haitiano, que él es agrimensor y que puede ir a los pueblos a formar las nuevas juntas de gobiernos populares. Y va a cada pueblo y hace elecciones en cada pueblo, y desde luego con la concienciación que él había dado a esas personas, salen en su mayoría dominicanos en cada pueblo, en el gobierno de cada población. Claro, él sabía lo que estaba haciendo. Desde luego, fue para eso. Fue para eso. Porque Porque yo tengo entendido también de que todo era bajo una estrategia, las obras de teatros que también hacía para comunicarse. además de la Trinitaria, que fue un verdadero ejército secreto, que se extendió por toda la nación dominicana, creando conciencia libertadora, creando conciencia de heroísmo para la libertad de la patria. Él fundó además la filantrópica y la dramática. La filantrópica consistía en una sociedad de amigos donde hacían versos preciosos, se tocaban piezas musicales, él tocaba guitarra o la tocaba Sánchez y él tocaba la flauta, y se recaudaba dinero para ese proyecto de Patria Libre. La dramática eran cuadros de teatro de obras escogidas por él, donde se hablaba de libertad de patria y de derechos del hombre. Entonces eso iba creando conciencia también. Duarte fue el gran comunicador, el creador de la conciencia libertadora dominicana. Profesor, ¿las reuniones de la Trinitaria era aquí en su casa natal? No, eso fue en la casa de doña Josefa Pérez de la Paz, doña Chepita Pérez, frente a la iglesia del Carmen. Ahí fue que el 16 de julio de 1838, él con 8 compañeros más, a ellos le tomó el juramento trinitario, mediante el cual se comprometían con su persona, vida y bienes, a la separación definitiva de Haití y a la creación de una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se llamaría República Dominicana. Y también nos dice cómo va a ser nuestra bandera, la cual tendrá su pabellón en cuartos encarnados y azules, atravesado con una cruz blanca. Y mientras tanto, los trinitarios seremos reconocidos con las palabras sacramentales de Dios, patria y libertad. También nos está enseñando el lema de la patria. Que hombre que planificaba con emotividad y eficiencia, ¿no? Él tuvo
diferencia de planteamiento estratégico con Ramón Santana en la defensa del sur. ¿Qué sucedió ahí? En realidad no fue con Ramón, fue con Pedro. Fue con Pedro Santana. Él fue al Ceibo en la época de que era agrimensor, fue al Ceibo y le dio el rango de coronel a Ramón Santana, porque Pedro no estaba ahí. Pero el jefe de las tropas dominicanas que vencieron en Asua fue Pedro Santana. Y al retirarse Pedro Santana, después de haber ganado la batalla de Asua, se retira a Baní, entonces la Junta Central Gubernativa dijo, pero bueno, ¿y por qué hace esa retirada? Y manda a Duarte con una división de ejército, y Duarte quiere avanzar, quiere tomar la ofensiva, pero Santana no quiere. Santana lo que está es mandando cartas a la Junta Central Gubernativa pidiéndole ayuda a los franceses, porque es que ellos tenían un conciliábulo con los franceses para hacer un protectorado francés y la enajenación de por vida de la península de Samaná, cosa a la que se oponía Duarte y que consiguió inclusive desbaratar esos planes un 26 de mayo, un domingo 26 de mayo de 1844. Él impidió esa cesión de la península en la bahía de Samaná. Pero él, en esa reunión que tuvo con Santana, específicamente en Baní, él era partidario de la ofensiva y le dijo inclusive a Santana que él podía dar un rodeo y atacar la fuerza haitiana por la retaguardia, porque esas fuerzas ya estaban desmoralizadas y además tenían pocos abastecimientos. Recuérdense que estaban lejos de Haití y en esa época no habían camiones de abastecimiento para las tropas ni nada de eso. Pero Duarte estuvo alguna vez en un frente de batalla. Esa vez fue el más próximo, pero la Junta Central Gubernativa le ordenó regresar y Duarte no podía alterar la disciplina militar ni crear desunión en el ejército, porque entonces era fatal para las tropas dominicanas. Y regresó, obedeció y regresó. Duarte no estuvo en ninguna batalla. Quiso participar, pero no lo dejaron. ¿Y por qué oigo muchas personas que le dicen General Duarte? Es que fue general, porque en el 34 ingresa a la Guardia Nacional Haitiana como cabo. Asciende en el movimiento de la reforma, ya es capitán de la Guardia Nacional y entra a ocupar el gobierno con haitianos y con dominicanos, siendo capitán de la Guardia Nacional Haitiana. Y en la Guardia Nacional Haitiana llega a coronel, y cuando va con una división de ejército a Baní, es nombrado general por la Junta Central Gubernativa. Aparte de que en la Trinitaria tenían grados militares, él era el jefe, el general en jefe de los ejércitos de la República, ejércitos clandestinos, donde él había nombrado coronel a Sánchez, a Mella, a Vicente Celestino, a Pina, incluso fue al Ceibo a nombrar coroneles a Pedro y a Ramón Santana, o sea que sí fue un militar. Y trajo libros de táctica militar aquí, el manual de las 3 armas, de la artillería, la caballería y la infantería, porque en esa época no existía la aviación. Duarte fue un estratega, tenía planes para derrotar a los haitianos. ¿Quedan algunos vestigios de esos libros? ¿Cómo no? En los apuntes de los aguantes tenemos detalles de todo eso. Ha sido un honor para el programa del Senado de la Vida tener esta conversación con usted y de habernos recibido ahora en este bicentenario de Juan Pablo Duarte. Sinceramente nos sentimos muy dignos con su presencia, ustedes darnos estos minutos para hablar de este gran hombre, que creo que es el momento indicado para conocer más al verdadero Duarte, que hay muchas personas que desconocen muchos datos de nuestro padre de la patria. Así que un honor para nosotros. Gracias a ustedes por ser buenos dominicanos, que son mayoría todavía los buenos dominicanos, aunque no sean los que salgan en los medios informativos todos los días. Muchas gracias. Gracias. El Senado se une a esta conmemoración a la vez que invita a toda la población dominicana a practicar con hechos los ideales de Juan Pablo Duarte, al cumplirse 200 años de su nacimiento.
Se oyen tus pasos que hacen caminos, se oyen tus trinos de majestad, y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad. Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será. Tú nada temes, no te detienes, y haces un pacto